En este vídeo abordaremos el diseño de la cubierta plástica para un sistema electrónico. Dicho sistema incorporará una pantalla de 20 x 35 mm, que será incrustada en un hueco cuadrado en la cara frontal. También dispondrá de un interruptor en la parte superior. Para colocar el interruptor se generará un apoyo con un hueco rectangular. La cubierta plástica se dividirá en dos piezas, que podrán unirse a través de grapas de fijación. Los objetivos a realizar en este vídeo son: conocer el procedimiento para incorporar elementos plásticos levemente deformables que permitan asegurar varias piezas, repasar la herramienta labio para creación de piezas plásticas, aprender a utilizar las siguientes herramientas de creación de piezas plásticas: apoyo y grapa de fijación. Iniciamos una nueva pieza. Vamos a crear la estructura principal de la carcasa que almacenará los dispositivos electrónicos. Para ello, iniciaremos un nuevo boceto 2D sobre el plano XZ. Utilizamos la herramienta rectángulo centro de dos puntos y generamos un rectángulo con centro en el origen y 50 mm de altura y 80 mm de anchura. Ahora finalizamos el boceto y generamos una extrusión a 50 mm de altura. Realizamos un empalme sobre las cuatro esquinas de la carcasa. Fijamos un radio de empalme de 4 mm. A continuación ejecutamos un nuevo empalme, en este caso será de 6 mm de radio de empalme sobre las aristas de la cara superior. A continuación iniciamos un nuevo boceto 2D sobre la cara frontal de la pieza. Trazaremos un nuevo rectángulo con el centro situado en el medio de la pieza. Tendrá 35 mm de anchura y 20 mm de altura. Acotamos el centro para que se encuentre a 23 mm de la arista inferior. Y finalizamos el boceto. Por último, para concluir la estructura principal de la carcasa, realizaremos una extrusión en modo corte del boceto creado, de tal forma que se genere una ventana en la parte frontal de la pieza para incorporar una pantalla LCD. Introducimos una distancia de corte superior al espesor de la pieza, es decir, 2 mm, e inferior a 80 mm, que es la longitud total de la pieza. Vamos a añadir 10 mm. Vamos a dividir en dos secciones la carcasa, de forma que se pueda realizar un moldeo por inyección de cada una de ellas. Utilizamos la herramienta desfase de plano para generar un plano paralelo al XZ. En este caso introduciremos un desfase de 25 mm. Posteriormente, con la herramienta dividir, realizaremos la división en dos sólidos del cuerpo que tenemos. Marcamos la opción dividir sólido y elegimos como herramienta de división el plano que acabamos de crear. De esta forma habremos separado la carcasa en pieza superior y pieza inferior. A continuación vamos a realizar un labio y un acanalado en las partes inferior y superior respectivamente. Ocultamos la pieza superior para trabajar más cómodamente y ejecutamos la herramienta labio. Con el selector de las aristas del camino seleccionamos las aristas interiores. Posteriormente, en cara guía seleccionamos esta cara. Recuerde que en la parte inferior estamos realizando un labio, por lo que debe tener marcada esta opción. Seleccionamos la pestaña labio e incluimos los siguientes parámetros: 1 mm de altura, 1 mm de anchura y 0,5 mm de desfase respecto a la cara guía. Esta distancia de desfase permitirá producir un pequeño hueco entre ambas piezas, de forma que podamos introducir un elemento y hacer palanca, lo que facilitará un posterior desmontaje. Ahora damos visibilidad a la parte superior y ocultamos la parte inferior. En este caso generaremos un acanalado para que ambas piezas encajen. Ejecutamos la herramienta labio en modo ranura. Y con el selector de aristas del camino seleccionamos las aristas interiores. Con el selector de la cara guía seleccionaremos esta cara. A continuación accedemos a la pestaña ranura. Los parámetros del acanalado van a ser exactamente iguales que los del labio, a excepción del desfase, que introduciremos 0 mm. Nuevamente ocultaremos el sólido superior y daremos visibilidad al sólido inferior. Vamos a generar un boceto 2D sobre el plano que hemos creado para realizar la división. El plano XY corta por la mitad a la pieza. Proyectamos las aristas interiores y trazamos dos puntos en la intersección de la proyección y el plano XY. Ahora iniciamos la herramienta grapa de fijación. Inventor detecta automáticamente los puntos que hemos realizado y muestra una previsualización de las grapas de fijación sobre ellos. Para que las grapas se orienten hacia arriba, clicaremos la flecha vertical que apunta hacia abajo. Como vemos, esta acción modifica ambas grapas. Posteriormente, para orientar el gancho utilizaremos la flecha horizontal. La vamos seleccionando hasta que la grapa se coloque en posición. Repetimos el proceso con la otra grapa. Ambas grapas deben acabar mirando hacia afuera. Ahora vamos a la pestaña viga e introducimos los siguientes parámetros: 3,2 mm de profundidad del tronco, 3 mm de profundidad a la altura del gancho, 8 mm de anchura del tronco y 8 mm de anchura del gancho. Tenga en cuenta que también puede utilizar los manipuladores para ajustar sus parámetros. En la pestaña gancho fijaremos estos parámetros. Si volvemos a hacer visible el sólido superior, podremos comprobar que las grapas de fijación traspasan el sólido. Esto es porque Inventor no está teniendo en cuenta las colisiones. En la vida real esto no podría suceder.
Para solucionarlo, generaremos un nuevo hueco en el que se insertarán los ganchos y sujetarán ambas piezas en posición. Iniciamos un nuevo boceto 2D sobre el plano XY. Con la herramienta Proyectar Geometría proyectaremos los perfiles de ambas grapas. Y finalizamos el boceto. Ejecutamos una extrusión en modo corte de las proyecciones que acabamos de generar. Seleccionamos como sólido de corte el superior. E introducimos una distancia de 10 milímetros en modo asimétrico. De esta forma hemos generado un hueco en la pieza superior con profundidad y forma del gancho de la grapa de fijación. Vamos a añadir el último detalle al diseño, un soporte para insertar el interruptor. Utilizaremos la herramienta Desfase de plano para generar un plano paralelo al plano XZ a una distancia de desfase de 47 milímetros. Posteriormente iniciamos un nuevo boceto 2D sobre el plano que hemos creado. Si pulsamos la tecla F7 podremos hacer un plano de corte a la altura del boceto para trabajar más cómodamente. Trazaremos un nuevo rectángulo con centro ubicado en la mitad de la pieza y de tamaño 15 x 10 milímetros. Proyectamos la cara lateral y ejecutamos una restricción de coincidencia del lado más exterior del rectángulo con la arista proyectada. Finalizamos el boceto y utilizamos la herramienta Apoyo. Con la herramienta Apoyo se generará o se eliminará material hasta el boceto creado. Vamos a seleccionar Distancia e introduciremos una distancia de 3 milímetros. Esta representa el pequeño escalón formado hasta apoyar por completo la pieza. También definiremos un grosor de 1 milímetro, que indica el grosor de las paredes del apoyo. El último paso es generar un hueco en el apoyo para poder introducir el interruptor. Iniciamos un nuevo boceto 2D sobre la base del apoyo. Proyectamos la base rectangular del apoyo y ejecutamos un desfase de dicha proyección, en este caso de 2 milímetros. Finalizamos el boceto y ejecutamos la herramienta Extruir. Seleccionaremos el modo Corte, 5 milímetros de distancia, y elegimos el rectángulo que hemos desfasado. La pieza estaría completa.